YouTube para que aquí voy admitiendo a sus compañeros que vayan entrando por aquí. Les agradezco bastante que se tomen su tiempo y como mencionamos, ya es la segunda sesión. Aquí hay varios de los puntos esenciales que creo importante retomar y analizar desde lo que hemos estado viendo como la materia del sistema de tutorías. Espero resulte muy claro este aspecto de lo que vamos a abordar. La importancia de la tutoría en línea como tal, qué es lo que realizamos nosotros a la hora de estar frente al grupo, cómo es que hay que llevar a cabo nuestra labor, diferenciándolo, por supuesto, en algunas de las características o algunos de los principales temáticas que consideramos que debe de tener con claridad o un entendimiento mucho más acorde con lo que es el sistema de tutorías. En primer término, la materia como tal, aquí que vamos a ir viendo. Antes de abordar lo que es la cuestión del temario, me gustaría recapacitar en estos aspectos la cuestión de la función tutorial. Le voy a poner pausa. La tutoría en línea, entonces, vamos a ver ciertos aspectos preliminares. La cuestión y algunas de las dudas, inquietudes que llegué a ver en los comentarios, en algunos mensajes que me enviaban respecto a estos tres temas, ¿no? Que fueron los primordiales a abordar. La cuestión del APA. El APA, como recordemos, es una manera de citación que continuamente se viene trabajando y va cambiando en ciertas características. Como ustedes sabrán, cada año prácticamente se habla de nuevas formas de citación o algunas cuestiones que van a implementarse en este tipo de citación, etcétera. Como tal, entender que el sistema APA no es aprenderlo ni memorizarlo. Es más, se puede consultar al momento, tenerlo a la mano. Lo que resulta fundamental es realizar la cita como tal. En ocasiones llega a haber algunos cambios no profundos, algunas características que no llegan a ser determinantes, ni para un servidor, ni creo que para muchos de los que estamos recibiendo diversos trabajos, ensayos, etcétera. Lo importante es realizar la función de la citación, que eso es lo que algunas de las áreas de oportunidad que se encontraban en la maestría como tal y no solamente estoy hablando de la Universidad Ciudadana. Entonces, cuando nosotros realizamos en la presentación una citación, va acorde con lo que tú estás presentando como tal y valga la redundancia, lo que estás proyectando en las diferentes herramientas que usas para realizar esta labor, como la que estamos viendo ahorita. Y no hay necesidad tampoco de irnos con lo que me está diciendo a partir de la citación como tal que pide la APA en los diferentes documentos, porque si somos estrictos, APA está condicionándose para la realización de investigaciones, de ensayos, de artículos, de libros, etcétera, cuando se realice ese tipo de trabajo, independientemente de una presentación, porque la presentación, lo que buscamos es que para ti te quede claro lo que te voy a explorar o vamos a analizar en conjunto, y no tiene que ser determinante el que me digan tipo de letra o tamaño. Eso nada más se aplica a la cuestión de los ensayos o trabajos. La presentación como tal, y ustedes lo vieron y también ahí los felicito ampliamente,
las personas que me han hecho el favor de entregarme ya la presentación, verdaderamente muy interesantes, cómo ustedes lo están realizando esos trabajos, todo el empeño que demuestra. Y como comentaba, es una de las tantas actividades que resultan ser como herramientas para lograr un fin, que el alumno aprenda, que nosotros nos auxiliemos de esto, que sea nuestro, nuestra implementación para que el contenido llegue de una manera diversa, amena, que le permita al alumno aprender. Pero la herramienta como tal no es el fin. El fin es el conocimiento. Sobre estos aspectos, ¿alguna duda de lo que acabo de comentar? ¿Algún comentario que me quieran realizar sobre lo que estamos viendo ahorita? Antes de explorar lo que es la educación en línea como tal. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, maestro, todo bien. Todo Muy bien, bien. gracias. Respecto entonces a la educación en línea, aquí como antesala a lo que es la cuestión de la tutoría en sí, es importante dejar en claro, clarificar la cuestión de la educación en línea o a distancia, o distancia como se le denomina, la tutoría como tal y el modelo pedagógico que nos va a servir como eslabón para entender lo que es la educación en línea o distancia, porque hoy en día ya se habla un poco de sinónimo y me quiero basar mucho en lo que venía como su libro base de este curso, que por supuesto no deja de ser importante, aunque ya me esté basando en mucho contenido y en otros aspectos que tienen que ver más con la funcionalidad, tanto por un lado de las herramientas como desde el aspecto de la tutoría como tal, porque esta es una investigación, el libro que viene de educación a distancia en el nivel superior, como uno del libro base del temario de la materia de Basabe, pero como ha sido una investigación que ya se realizó a partir del 2016, parecerá poco tiempo, pero ya hay cuestiones que ya se han rebasado en este aspecto. Y que al mismo tiempo, como es un trabajo enfocado a una investigación de campo, no necesariamente cumple todos los requisitos o fines que requiero que nosotros socialicemos y aprendamos y conozcamos en este curso. Entonces, cuando hablamos de educación en línea, recordemos que este es un modelo de enseñanza flexible, de formación, remoto, no hay necesidad de la presencia física y además en el espacio también es otro de los principios o características básicas de esta educación en línea, donde encontramos que ya no es necesario tampoco convivir en un mismo espacio, a diferencia de ese modelo tradicional donde nos exigía estar en un lugar determinado un tiempo, en una convivencia directa frente al alumno. Entonces aquí la educación en línea, y cuando hablamos de educación en línea, basando y tomando la referencia de Basabe, él ya dice, ya no quiero profundizar en el aspecto de línea o distancia, fíjese, hablamos de 2016, cuando ya incluso antes, ya esa línea se había disuelto. Con anterioridad se hablaba a distancia, cuando los materiales se te otorgaban, tú realizabas el estudio, te volvías autodidacta e ibas a la institución o al centro escolar a realizar tus exámenes. Esa es primordialmente esa sería una educación a distancia. Pero ahí se diluye porque la línea o distancia ya se está hablando de un espacio atemporal, un espacio mucho más flexible, no necesariamente de comunicación directa o estar en presencia física. Por otro lado, hablamos de un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje. Este tipo de educación ya
primordialmente el alumno tiene que adquirir una conciencia de autonomía, de autorregulación, donde le permita trabajar en su propio ritmo, los materiales y al mismo tiempo tomar conciencia de todo eso, de lo que está realizando. Y aquí viene otra felicitación para ustedes, porque considero que el foro ha sido un gran espacio de reflexión sobre este aspecto, y donde hablamos en primer momento de las diferentes tecnologías de la información, cómo es que se están volviendo un aspecto vital a nuestra educación, y cómo al mismo tiempo desde este aspecto de la educación a distancia y la necesidad de las tecnologías de la información, cómo hoy en día ya son parte vital de este desarrollo pleno de nosotros o de la educación en línea. Y al mismo tiempo nos encontramos con que cada día se está volviendo una necesidad invaluable en este desarrollo, no solamente desde la educación, de cualquier otro ámbito que nos podamos encontrar. La tutoría, en su característica general, se refiere entonces al seguimiento de formación continuada de ese proceso de aprendizaje, que ofrece apoyo y soporte a los alumnos. Entonces, la característica de esa tutoría es nosotros, como vamos a estar de forma continua auxiliando en ese proceso de aprendizaje al grupo, y no me refiero en el término tutorial, como ahorita lo vamos a ver, a la diferencia entre tutoría y los otros tipos de educación que se recibe. Aquí es un aspecto de seguimiento y de apoyo al alumno, y también hablando de la cuestión del soporte, pero el soporte no tiene que ver necesariamente con el soporte técnico, sino también con el soporte en general, de la forma de trabajar y de nosotros de realizar nuestras actividades, ya sea de la plataforma misma, nuestra labor de lectura, etcétera. Y aquí viene la diferencia, como les mencionaba, entre, que no lo puse, para que se adelantan. A ver. Bueno. Y aquí vamos a ver entonces la gran diferencia entre nosotros lo que realizamos a nivel de asesoramiento, que es el asesoramiento se refiere a cuando nosotros específicamente al alumno o a la persona que pretendemos instruir, nos abocamos desde nuestra disciplina afín. Concretamente, realizamos un trabajo directo con uno de los alumnos o con una persona que requiera de nuestro trabajo en nuestra área de especialización. Eso es una gran diferencia entre la tutoría y el asesoramiento. O también el trabajo en el trabajo cotidiano, o que tiene que ver con el acompañamiento de los individuos o del grupo de individuos, e incluso del alumno, en donde en ese acompañamiento no solamente realizamos una labor de acercamiento al conocimiento, sino también abordamos mucho más aspectos que tienen que ver con su formación, tanto educativa como formativa, etcétera. Entonces, la tutoría adquiere desde la educación, uno de los principios básicos es dar ese apoyo al grupo de alumnos, y donde nos vamos a encontrar con diferentes situaciones donde necesitamos o se requiera que esa tutoría sirva de seguimiento, para la redundancia, no solamente de la cuestión del contenido, de lo que va a aprender el alumno, sino también de la motivación. ¿Cómo lo voy a motivar a él para que continúe con su formación académica? ¿Cuáles son las diferentes herramientas que me van a auxiliar a mí o que me van a servir de apoyo para que el alumno asimile ese conocimiento?
cuáles son las estrategias que yo voy a realizar como tutor y como encargado del grupo, y cuáles son las diferencias entre esa estrategia de enseñanza y la estrategia de aprendizaje que pretendo que asimile el alumno. Entonces ahí es un juego muy importante que adquiere esto. Y aquí hago un pequeño paréntesis respecto a antes de hablar del temario como tal, porque nos vamos a dar tiempo para abordar los diferentes temas o cuestiones que tienen que ver ahorita con esta labor de tutoría. Hace aproximadamente 4 o 5 años leí por primera vez este libro que le recomiendo bastante. Lo conseguía en línea, lo compré en Amazon. Es de Oppenheimer. Se llama el libro Sálvese quien pueda. Y no quería dejar de mencionarlo ahorita. Es el trabajo en la era de la automatización. Él, en su trabajo, en esta investigación que realiza, nos hablaba que a partir del 2025, aproximadamente, y yo creo que ya se está dando desde este momento, al 2040, 45, ahí va a haber ya prácticamente un cambio trascendental, que es la automatización va a terminar por revolucionar tanto que el conocimiento de las máquinas va a superar al conocimiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente muchas de los trabajos que conocemos hoy en día van a estar, van a desaparecer completamente. Hablamos de banqueros, hablamos de mozos, de trabajadores de hotel, de algunas áreas de las ventas de bienes raíces. Les hablo de muchos trabajos, donde la automatización va a adquirir una importancia vital, los taxistas, los choferes, etcétera, y también los educadores o los docentes. En este trabajo me resultó muy interesante, incluso creo que uno de ustedes lo comenta en el foro, donde se hablaba de esto, de esta relación entre ser sobrecalificados o adquirir un compromiso de aprendizaje y de desaprender y reaprender, como nos va a decir el autor Abernathy en su Repensando el Learning, en esta cita que me pareció muy adecuada a lo que les estoy comentando, donde le mencionaban muchos de los especialistas a los que entrevistó el autor de este libro que les comento, donde le decía, ya el siglo XXI el analfabetismo no va a resultar así. No es el hecho de que no sepa leer ni escribir, sino que el ser humano sea capaz de aprender, desaprender y volver a reaprender. Estos son uno de los factores importantes que hay que tomar en cuenta. Porque está resultando, obviamente le estoy hablando de la obra, que en un futuro cercano, ya estamos hablando a corto plazo, las personas que hayan estudiado muy poco van a poder acceder a trabajos, por supuesto, mucho más magros, con condiciones económicas muy limitadas, etcétera. Y las personas que estén sobrecalificadas, o lo que se denominaría hoy en día como una persona sobrecalificada, que tenga bastantes estudios, varias áreas ahí explorado, etcétera. ¿Por qué está resultando así? Porque en ese ínter o en la medianía de estos dos grandes grupos, las máquinas automatizadas van a empezar a excluir a ese tipo de trabajadores. Entonces ahí viene acorde lo que les comento de esta cita. Hoy en día es bien importante continuar con nuestra formación, pero también darnos cuenta que ya estamos en una era del conocimiento, en donde ya no va a bastar con adquirir un título o un estudio hasta cierto momento, sino al mismo tiempo buscar aprender nuevas cosas, desaprender algunas cuestiones y volver a aprender.
otras. Esto es, bueno, se los dejo así como recomendación. Si tienen oportunidad de acercarse a esta obra, creo que les va a resultar muy enriquecedora en esto. ¿Cuál es entonces el objetivo de lo que vamos a ver hoy? Ustedes identificarán y analizarán las principales características, funciones y estrategias del tutorial en línea. Y ese tutorial en línea vamos a ver que cumple tanto desde el ámbito formativo de nosotros, adquirir esta noción, hacer una labor metacognitiva, reflexiva, introspectiva sobre el hecho de trabajo, del trabajar en línea o el trabajo en línea, y al mismo tiempo darnos cuenta cuáles son nuestras herramientas que debemos usar, por supuesto, previa análisis sobre esto, y cuáles son las estrategias de enseñanza que voy a implementar, las estrategias de aprendizaje que voy a implementar o que el alumno debe de haber explorado, y también nuestras estrategias motivacionales, que eso no quede de lado, porque hoy en día ya se empieza a trabajar mucho más aspectos desde el ámbito motivacional, el ámbito de la empatía, de la inteligencia emocional, etcétera, cuando antes de esos trabajos o esos acercamientos o investigaciones se consideraban muy subjetivas e incluso no eran consideradas temas de investigación en los diferentes centros escolares, instituciones, etcétera. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? No, maestro, gracias. ¿Todo bien? Sí, Sobre, maestro, todo bien, gracias. qué bien. Ajá. Sobre diferentes trabajos, antes de profundizar ya en las características del tutorial en línea, sobre lo que hemos estado o que han realizado ustedes, ¿alguna duda sobre las actividades? ¿Les está resultando esclarecedor, a veces complicado, etcétera? ¿O cómo ven? ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Todo bien? ¿Qué tal el resultó de MASE? ¿Qué tal les está resultando Geniali para realizar su infografía? Creo que ahí en chat me escribieron. Ah, en MASE, muy bien, sí, Alejandra, qué bueno. Ahí le va aprendiendo, ¿verdad? Qué A mí bueno. la verdad no me gusta mucho la aplicación. Me gusta más Geniali que para presentación que la que Ajá. estamos usando. La verdad esa le veo muy limitada. En MASE, ¿verdad? Sí, no me gusta mucho y la de Geniali sí la uso mucho para mis clases, Qué bueno. pero la otra no, porque Ah, siento que todo es cuestión de la plantilla que agarres y los movimientos. De hecho, eso sí tengo duda. Como usted sí. comentaba que usáramos un fondo que no afectara. Ajá. Para mí, creo que están exageradas los movimientos que hacen las Ujú. plantillas que ya están. Entonces yo agarré en blanco y puse Sí. un tono que a mí me pareció que era bien para el tamaño, para el tipo de letra que yo puse y todo. Y es con lo que estoy trabajando. Todavía no lo entrego. Pero sí me surgió un poco la duda de eso porque siento que está muy exagerado todo el movimiento que tienen las plantillas que ya están. Y que es lo único que veo que tienen realmente, o no sé si me falta explorar a lo mejor más la aplicación. Se ve que también hay, qué bueno que comenta también esto. También lo que encontré en MASE, y bueno, ya tiene tiempo, es que lo limita intencionalmente más que Geniali para que nos suscribamos a eso. Pero no sé si a ustedes les ha pasado es como las plataformas, está ocurriendo que resulta que ya hay tantas plataformas, eso es humanamente imposible, que nosotros podemos adquirir licencias de todo. Es imposible que si agarramos de esto, y, y lo que está realizando en Mase y ya lo empieza a realizar Geniali, no sé si lo habrán notado, ya esto empieza a limitarnos más nuestras plantillas, ¿eh? Ya no es tan fácil conseguir unas más, a lo mejor más entretenidas, mucho, que le atraigan más a nuestros estudiantes. Esa es la dificultad. Afortunadamente, hay todavía un cúmulo más de herramientas donde se puede abordar esto
y también el rescatable de siempre, nuestro PowerPoint, ¿no? Que incluso con las nuevas actualizaciones que trae, lo mejora mucho, ¿eh? Híjole, ¿qué crees que me va a terminar? Dice aquí, en 10 minutos, que como he usado bastante esto, ahorita, ya me estaba pidiendo. A ver si no me corta la sesión con ustedes. Podemos regresar, maestro, a la misma liga, si se llega a cortar. Ah, sí, ¿nos permite? Sí, nada más nosotros damos clic en la misma liga y Ajá. volvemos a entrar de nuevo. Ah, ok. Ahorita sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí lo estamos viendo. Ah, bueno. Qué bueno que me dice eso. Porque aquí me dice tiempo restante, 10 minutos. Bueno. Y eso, a eso me refiero, ¿eh? Lo que resulta, y van a ver, van a ir comprendiendo y a lo que comentaba también con los compañeros en general y maestros como ustedes, que lo que nos sirve a final de cuentas es explorar, acercarnos a esas herramientas y conocernos primordialmente a la hora de entregar también nuestros trabajos como tal. Ya nos queda mucho más clarificador qué tipo de herramientas hay, cómo usamos, no sé, lo siguiente que puedan trabajar, el mismo Facebook, que leyendo ahí sus foros, muchos de ustedes ya exploran eso. El WhatsApp no me parece malo en función de que te permite tener una dinamicidad rápida con el alumno. La dificultad que encuentro un servidor que lo hace es que cuando llego a tener tantos alumnos, porque hay ocasiones que en un semestre digo a tener 500, 600, en una de las ocasiones intenté hacerlo así y era demasiado complicado porque había ocasiones que ya les había dado materiales a un grupo pensando en el otro. Y me equivoqué, pero o en ocasiones te empezaban a escribir como a las 11, 12 de la noche. No, era complicado. Pero bueno, continuamos. Está haciendo eco en algunos, ¿verdad? Parece. Bien. ¿Qué nos dice entonces lo necesario en este tutorial en línea? Es importante cuando nos acercamos a nuestro trabajo, a nuestra labor cotidiana desde tutorial en línea, expresar por escrito con claridad, siempre y concisión. Sobre todo para nuestros alumnos en las áreas de educación básica, y con eso me refiero desde preescolar hasta media superior. Casi siempre lo que busca un alumno en esos niveles es que tú le expliques con claridad qué es lo que requieres para el momento. Usar correctamente el idioma respaldando las normas gramaticales, esa es una de las sugerencias primordiales. Usar procesador de texto, correo electrónico, chat, foro, videoconferencia, internet, plataforma, software, recordando siempre eso, diversificarlo un poco, y aquí les pido una disculpa porque yo lo puse así tal cual, lo bajé y esa es otra de las cuestiones de MASE también, que no te permite subir la presentación, pero también te la cambia así de repente toda. Pero ¿por qué hablo de esa diversificación de procesadores o de todo lo que puedas usar con ellos? Porque en los niveles de medio de básica, obviamente hablamos de todos los niveles, es necesario también hacer una diversificación para que el alumno también se sienta comprometido a que se está usando mucho más herramientas y que también resulte atractivo para él como tal, para que tenga un acercamiento a la materia y que le resulte más que motivador para continuar con la materia, también que le resulte un desafío a su trabajo, que lo mueva a reflexionar sobre lo que está realizando, cómo implementar estas estrategias y eso. Recuerden que la educación la educación sobre todo basada en la tecnología no queda en el ámbito nada más de las materias
tecnológicas como con anterioridad se realizaba. También nosotros como docentes frente al grupo, independientemente de la materia que impartamos, también debemos motivar y desafiar al estudiante a que adquiera ese compromiso con diferentes herramientas tecnológicas. ¿Cuál es otra de las cuestiones primordiales de ese tutorial? También plantear y solucionar problemas, tanto desde el aspecto tecnológico, cuando se llega a requerir, en función de lo que estamos pidiendo nosotros, en cuanto al contenido, y sobre todo ahí también es primordial cómo es que lo está entendiendo el alumno, cuáles son las condiciones que él encuentra, cuáles son los motivantes, cuáles son las áreas de oportunidad que se requiere trabajar con el alumno o los alumnos, y al mismo tiempo proponer no solamente lecturas, videos, conferencias, sino también proponer diversas estrategias o herramientas en función de esos apoyos tecnológicos que tenemos. Y aquí lo pongo como punto central, al final, motivar la curiosidad por ese conocimiento. Y creo que en esta era de estas nuevas generaciones, la curiosidad todavía se encuentra en unos niveles de motivación aceptables, porque el alumno o los alumnos a las nuevas generaciones sí tienen acceso a la tecnología, las manejan muy bien, pero también al mismo tiempo están resultando que esos alumnos se acercan a cuestiones muy básicas de las tecnologías. Están manejados a lo mejor muy bien el Instagram o el Twitter, algunos de ellos, sobre todo el Instagram. El Facebook, ya las jóvenes no entran tanto al Facebook, pero lo llegan a trabajar, etcétera, pero no conocen herramientas más diversas, como las presentaciones, como el trabajo de los blogs, etcétera. Y otra de las cuestiones, y aquí se los comento como futuros maestros que van a estar frente a grupo en esta labor tan gratificante a distancia y presencial, por supuesto, los alumnos o las nuevas generaciones se sienten muy atraídas por se me fue el nombre ahorita de las grabaciones, lo que se realiza, las que se graban y que... ¿Los qué, perdón? Los TikToks. Los TikTok, la verdad que se realizan en unos tiempos muy cortos, eso les resulta muy, muy atractivo a ellos. Les atrae que en unos minutos se pueda adquirir cierto conocimiento, explorar conocimiento no superficial, por supuesto, pero sí hablamos de un conocimiento muy sintetizado, directo, y eso les atrae bastante a ellos. Y también las grabaciones como del radio, que lo vamos a ahorita y que tiene que ver también con el tipo de TikTok, pero obviamente son más largos las videocharlas que comentan los youtuberos en general. ¿Qué me decía? ¿Los podcasts? Los podcasts. Los podcasts también están ahorita en boga, ¿no? Son de las herramientas que más les atraen, no solamente a jóvenes, también a los adultos. Y es bastante ver diferentes podcasts que empiezan a sacar tanto personas de la farándula como educadores, etcétera, ¿no? Eso es muy atractivo para ellos, les está resultando. Sobre esto, dudas, comentarios. En un minuto nos va a cortar, pero ahorita enseguida volvemos a entrar, les agradecería mucho. Ahora ya terminamos. Maestro, si quiere, ay, perdón. Dígame. Sí, no, pues si quiere, nos salimos y volvemos a entrar para por favor. hacerlo más fácil. Sí, gracias.